Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Sábado 27 de abril, octava de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. Al ver los dirigentes judíos la libertad de espíritu con que hablaban Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin instrucción ni cultura, quedaron sorprendidos. Pudieron además comprobar que habían sido compañeros de Jesús, y al ver de pie junto a ellos al hombre que había recobrado la salud, no podían replicar nada. Entonces los hicieron salir del Sanedrín y empezaron a deliberar. Decían: ¿qué hacer con estos hombres? A todos los habitantes de Jerusalén les consta que han hecho un milagro notorio, y nosotros no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, prohibámosle con amenazas que vuelvan a hablar a nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les mandaron que de ninguna manera volvieran a mencionar ese nombre ni a enseñar nada referente a Jesús. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si es justo a los ojos de Dios hacerles caso a ustedes más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los dirigentes volvieron a las amenazas, pero los dejaron libres al no encontrar cómo castigarlos, ya que el pueblo entero alababa a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando, llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en el Señor. Un feliz sábado para todos ustedes. Seguimos en esta gran celebración de la octava de Pascua. Y quiero que miremos estas lecturas tan especiales en este día. Comencemos con la primera lectura. Dice que los dirigentes judíos notaban la libertad de espíritu con que hablaban Pedro y Juan. Y aunque no eran hombres instruidos ni tenían cultura, ellos sorprendían con sus palabras y también con los milagros. Esto nos dice, mis queridos amigos y hermanos en el Señor, que para hablar de Jesús, que para hacer las obras y los milagros de Jesús, no es necesario más que creer en Él y que seguirlo y que cumplir su voluntad. A veces nosotros creemos que porque fulanito es instruido, que porque tal persona estudió tal cosa, entonces puede pensar y puede hablar mejor que aquella persona sencilla, humilde, que lo único que tiene es fe. Pues estamos equivocados. A veces
esa mamá, ese papá, esa abuelita que anda con la novenita, que reza el rosario, esa persona humilde que aunque no conoce muchos libros, que aunque no conoce autores, sabe quién es Dios y le obedece a Dios. Esa persona puede tener más fe que incluso ese sacerdote o ese pastor o ese doctor que estudió allá teología en Roma o Biblia allá donde están los lugares sagrados. La fe no se mide, queridos hermanos, por las instrucciones que tengamos humanamente hablando. La fe se mide según la capacidad que yo tenga de abrir el corazón a Dios. También dice la primera lectura de hoy que ellos le prohibieron a estos dos hombres volver a hablar de Jesús. Pero Pedro y Juan le responden de una manera muy especial. Juzguen si es justo a los ojos de Dios hacerles caso a ustedes. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y esta es una norma de vida para nosotros los cristianos. Si tú antes de hacer, antes de decir algo, piensas primero si eso le agrada a Dios, y si sabes muy bien que eso no le agrada a Dios, para nosotros es un mandato de no hacerlo. Queridos amigos, qué bueno que nosotros podamos llevar todos los días a ese filtro de Dios todas las cosas que vayamos a pensar, decir o hacer. Y en cuanto al Evangelio, me llama mucho la atención de que Jesús comienza apareciéndosele a una mujer que había sido pecadora, una mujer que había portado el demonio con 7 fuerzas, una más fuerte que la otra. Y es que Jesús es Jesús para todos. Jesús vino a salvar no solamente a los buenos, Jesús vino a salvarnos a todos los pecadores. Él viene a liberarnos, Él viene a salvarnos. Y así como se le apareció a María Magdalena, se te puede aparecer a ti pecador o a mí 2 veces más pecador que tú o que cualquier persona que me escucha en este momento. Jesús es para todos y por eso qué bonito como empieza el Evangelio de hoy. Se le apareció a una mujer que tenía una historia de pecado. Y es que la vida de santidad, si nos fijamos, todos los santos fueron pecadores. Por eso todos los santos tuvieron ese camino de conversión, ese camino de configuración con el Señor. Y al final dice el Señor, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como los seguidores del Señor, llevar su mensaje, llevar nuestro testimonio de que Él está con nosotros, de que Él nos ha cambiado la vida y de que nos ha dado algo mejor, la eternidad. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.